Está con nosotros esta tarde en Cooperativa el profesor académico de la Universidad de Chile, Daniel Hochman. Él es doctor en Economía de la Universidad de Harvard, hizo clases en Harvard también, en esa universidad, y es una de las personas que ha estado trabajando en la creación de esta reforma. Así que es una voz que nos puede ayudar a comprender mejor la reforma educativa. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paula. Gracias por la invitación. Probablemente su nombre va a ser de los nombres que salga cuando se pregunte quiénes son los técnicos, dónde están los estudios. No van a salir a perseguirlo. Ojalá que no. Daniel Hochman, podemos partir por el tema que se instaló el fin de semana cuando estuvo el ministro en Tolerancia Cero y protagoniza allí un altercado respecto a una pregunta muy puntual que tenía que ver con el tema de la compra de los establecimientos. Okay. De cuánto dinero se va a terminar gastando o empleando o invirtiendo en esta reforma desde el Estado para la compra de establecimientos. Quiero partir con eso porque es lo que ha estado dando vuelta. Recién escuchábamos a el diputado de la UDI que tras visitar a la iglesia dice no se preocupen que nosotros no vamos a vender. Entonces, ¿cuán importante es comprar, como se dice, qué sé yo, concreto, los colegios, la infraestructura de los colegios en esta reforma? A ver, primero que todo, la reforma, ¿verdad?, va a implicar el término del fin de lucro, ¿no? Los colegios no van a poder seguir lucrando en principio hacia adelante. No va a ser inmediato, va a tomar cierta cantidad de tiempo. Y por lo tanto, hay gente, ¿verdad?, que está hoy por hoy en el sistema con la legislación actual, que son colegios con fines de lucro, que legítimamente quieren recuperar su inversión. La idea es que el proyecto de ley da una serie de opciones a todos los colegios una vez que se exija terminar con el fin de lucro. Y una de las opciones es que efectivamente la gente que quiera seguir gestionando los colegios y que quiera usar su experiencia, quiera seguir con su proyecto educativo, quiera que se le compense por su trabajo, pero dejar de lado el fin de lucro, quiera por otro lado también tiene por otro lado legítimo derecho de recuperar el valor de los inmuebles en que puede haber invertido, etcétera. Entonces hay un principio que tiene que ver con simplemente respetar a la gente que ya estaba en el sistema y se les reconoce en ese sentido ese derecho, la posibilidad, y ese es un poco el sentido. Entonces había distintas posibilidades y en general, claro, la gente lo tiende a malinterpretar, creo yo, a hacer este argumento falaz de que uno está comprando ladrillos. Pero si es que uno establece que tiene que haber una compensación justa hacia gente que efectivamente ha dedicado, por ejemplo, su inversión y se ha puesto, qué sé yo, una cierta cantidad de tiempo con educación y que querría seguir, por ejemplo, educando gente, pero por otro lado, como no va a tener la posibilidad de rentar con el lucro, no va a poder, en otras palabras, recuperar parte de ese tema. Cuando uno establece que es legítimo compensar a esa gente, si es que uno no establece recursos adicionales para eso, pero por otro lado establece que es legítimo compensar, esa plata va a venir de la subvención que se dedica al servicio. Entonces, es cierto que efectivamente el Estado está haciéndose cargo potencialmente de cierta infraestructura nueva, pero por otro lado no es cierto que eso sea completamente inconexo con la calidad. Si yo le reconozco el derecho a esta persona a que recupere el valor de una inversión que hizo, entonces estoy diciendo voy a tener que compensarlo con un precio justo. Y si no lo hago, pero por otro lado digo que se puede llevar cierta plata, digamos, como una compensación a esta inversión, la va a sacar de los recursos que se utilizan para la docencia, etcétera. Entonces eso es un argumento totalmente falaz, decir que uno está comprando ladrillo. Lo que uno está haciendo es una compensación a una persona que hoy por hoy está legítimamente en este negocio, porque hoy por hoy es un negocio y que más adelante no va a poder seguir funcionando como un negocio, pero que puede querer seguir educando. Ya, ¿es un acto de justicia? Es un acto de reconocimiento a el hecho de que esta es una reforma importante y que tiene que haber distintas opciones y que por lo tanto y que además en buena medida el proyecto tiene que incentivar a que gente que hoy por hoy provee el servicio con fines de lucro, por lo menos una parte importante de estos proveedores, siga dentro del sistema proveyendo sus proyectos educativos, etcétera. Ya. Un último comentario sobre esto. Andrés Velasco lo escribió hoy en redes sociales que el ministro había confirmado que podría gastar 3.000 millones de dólares comprando edificios vacíos. Difícil creer que sea un buen uso de las platas públicas. Sí, yo de hecho le contesté a Andrés Velasco ese tuit. Yo creo que no es una aseveración justa, no es una aseveración seria, porque no considera las alternativas.
Si es que uno efectivamente toma en serio el mandato de que uno quiere que el sistema educativo chileno se adecúe a los estándares internacionales que son, hoy por hoy, en la mayor parte, si no todos los países de la OECD que tienen buena educación, son sistemas que no tienen lucro, que no tienen selección, que son gratuitos, que no tienen financiamiento compartido. Si es que uno decide terminar con el lucro, entonces, te insisto, si es que esta gente está allí, va a querer recuperar por lo menos el valor de la plata que invirtió legítimamente. Entonces, ¿cuál es la opción? Si terminas con el lucro, tienes que darle una compensación justa por lo que ya hizo. Entonces, no es cierto que sean ladrillos, insisto, porque en la práctica, si es que tú admites que tienes que compensar a la gente por esta inversión legítima, si es que no le pones un monto adicional, lo van a tener que sacar de la subvención. En otras palabras, van a tener que sacar de las 65.000 pesos que reciben de subvención para educar, 30 lucas se lo van a tener que llevar para la casa en compensación. Si tú no le pones recursos adicionales, son los niños los que van a tener menos calidad. Uno no está comprando ladrillo, uno está comprando calidad de la educación en el momento en que uno admite que tiene que haber una compensación que atraiga a los proveedores que quieran seguir gestionando colegios, quieran seguir educando, pero que efectivamente tengan que recuperar el valor de la inversión que hicieron en su momento. Ahí queda el punto. Daniel Hochman, otra polémica del día. Las polémicas a veces son injustas, pero permiten acercarse desde distintos prismas a los temas. Entonces, cuando se habla del Transantiago, lo que se está hablando, yo creo, entre otras cosas, lo que las personas piensan es que allí hay una cuestión que se diseñó desde la técnica, digamos, desde la experticia, pero que no toma en cuenta los hábitos de las personas, la realidad de las personas el día a día. Los casos concretos sirven harto para explicar estos temas. Cuando uno conoce a una persona que se movió de comuna, este es un caso real, entonces ella busca el establecimiento público para su estudiante, para su educando, lo ingresa y se da cuenta de que la infraestructura es pobre, de que el colegio está precarizado y de que el ambiente, la sala, está complicado, de que quizás el profesor está a lo mejor sobrepasado por los alumnos, qué sé yo. Entonces lo que hace esta persona, este apoderado, esta mamá, es juntar un poco de plata y llevar al niño a un colegio donde ella paga un copago, pero el ambiente, dice ella, es mejor. Por lo tanto, las opciones de aprender de mi hija son mejores. Y estas son las mamás que preguntan, nos están preguntando hoy día, ¿qué va a pasar entonces? Mañana me cierran el colegio y yo vuelvo a la educación pública con la esperanza de que empiece a mejorar, porque en el proceso de mejora, y es el drama de la educación, se pierde una vida, ¿no? Se pierde una posibilidad. A ver, lo primero es que mi sensación es que no es en absoluto la intención del gobierno que se cierren muchos establecimientos. O sea, puede ser que efectivamente alguna gente que haya estado vamos a saber, ¿verdad? Si hay gente que efectivamente estaba simplemente por lucrar. Bueno, efectivamente algunos tal vez salgan, pero no se espera que sean demasiados. De hecho, por eso el proyecto ofrece tantas alternativas. Los colegios pueden, por ejemplo, adscribir a este aporte por infraestructura, pueden transformarse en colegios particulares subvencionados, pueden seguir pagándose su infraestructura a sí mismos y mantener la propiedad y seguir educando. Hay muchas alternativas que ofrece el proyecto que permite que los sostenedores se queden en el sistema y eventualmente, posiblemente, algunos salgan. O sea, entonces, la primera aclaración es que no es cierto, yo creo que no es realista pensar que una gran cantidad de colegios va a salir. Yo creo que eso no es así. El proyecto está diseñado de modo tal de tratar de que efectivamente un cambio grande se haga de una manera relativamente suave, lo más suave posible. Esa es la primera aclaración. La segunda es que efectivamente es muy natural en los padres que busquen proteger a sus hijos y busquen un ambiente protegido. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, no hay nada que reprocharle a una señora o a un señor que quiera llevar a sus hijos a un colegio en donde haya un mejor clima o qué sé yo. Y efectivamente, parte importante de la reforma es algo que todavía no se ha anunciado. Este es el primer proyecto y es uno de los varios proyectos que van a comprender la reforma educacional. Sin ir más lejos, este proyecto, si tú te fijas, tiene el término del copago, tiene el término de la selección por razones discriminatorias y tiene también el término del lucro. Buena parte de estos proyectos, por ejemplo, el proyecto del lucro, son proyectos que van a entrar en vigencia en varios años más. ¿Okay? Por otra parte, se van a anunciar, entiendo, en el segundo semestre, en la primavera, ¿verdad?,
otras componentes de la reforma educativa que tienen que ver directamente con la calidad. Yo creo que esta reforma, a pesar de lo que se dice y los eslogan, tiene mucho que ver con la calidad de lo que ya se entregó. Podemos hablar de eso si quieres claro, pero más adelante. Que no, pero viene en principio principio un plan tanto de corto plazo como de largo plazo que apunta a mejorar la calidad de los colegios públicos. Viene un plan de una política que anunció la subsecretaria hace un par de semanas sobre una política nacional docente que apunta directamente al tema de los profesores. Efectivamente, lo que tú dices puede ser cierto en muchos casos, parte de lo que pretendería ser el plan de mejoramiento de la educación pública es efectivamente mejorar la infraestructura, que estos sean lugares bonitos, agradables, donde la gente quiera elegir esos lugares. Ese es precisamente, y esas reformas en la práctica van a estar funcionando antes que las otras. Entonces, si bien es cierto que anunciarlas va a requerir más tiempo, porque no se puede hacer todo al mismo tiempo, se requiere una elaboración importante, se requiere conversar con los actores, etcétera, y son cosas que requieren una enorme cantidad de elaboración. Esas reformas se pueden anunciar que son 3, 4, 5 meses más, pero en la práctica van a estar funcionando antes que las que se anunciaron, por ejemplo, en los días recientes. ¿Por qué? ¿Porque son más fáciles de implementar? ¿Porque son más rápidas? Porque no tengo realmente una claridad absoluta sobre el timing, pero lo que sí está claro es que si yo quiero mejorar la infraestructura de un colegio, por ejemplo, municipal, es algo que puedo hacer el próximo año. Y como te digo, por diseño, la reforma que termina con el lucro, el traspaso, la reencarnación, si tú quieres, de los colegios con fines de lucro a fundaciones de derecho privado sin fines de lucro, es algo que se exigiría a partir de 2 o 3 años más, incluso después de que se apruebe la ley. Se quedan varios años y es un proceso en principio escalonado. Entonces, o sea, esto no es un Big Bang como el Transantiago, esta es una reforma gradual. Es una reforma gradual en cuanto a la disminución, por ejemplo, del copago. Se va a hacer en 10 años y se va a ir reduciendo el copago año a año en la misma medida que sube la subvención, de modo tal que el monto por niño que se invierte en cada niño nunca va a bajar. Y eso va a tomar bastante tiempo. Y lo mismo con respecto a la normalización, si tú quieres, de la finalización del lucro. Ahora, dicho eso, es una reforma importante que tiene grandes desafíos de implementación. Y si hay que aprender una lección del Transantiago, es precisamente la importancia de tomarle el peso a esa implementación y de montar los equipos en los años que vienen que estén preparados para hacerse cargo de esta reforma. Es una reforma importante. Eso no hay que minimizarlo y tampoco hay que minimizar la preparación y el énfasis que hay que poner en la implementación. El Transantiago, en su momento, si recordamos el sistema que había antes, era realmente bastante malo, digamos. Era una buena idea. Y más aún, hoy por hoy, el Transantiago, a nivel comparado, puede ser que a la gente no le guste andar largas horas en micro, etcétera. Pero independientemente de eso, dada la congestión que tiene Santiago, el tamaño, el Transantiago hoy por hoy, a nivel comparado en América Latina, es un muy buen sistema de transporte. Efectivamente, la transición desde la idea que era razonable hasta una versión del Transantiago que es aceptable, que aunque a la gente no le guste, digamos, es por lo menos a nivel comparado razonablemente buena, tuvo un doloroso aprendizaje que pasó por una implementación que se debiese haber preparado mejor y que se debiese haber considerado en forma más gradual. Esperamos que esa lección se haya aprendido, por eso hay tiempos, hay un buffer de tiempo antes de que se eche a andar el sistema nuevo, es gradual el cambio y por otro lado hay que tener muy presente la importancia de tener equipos de implementación que efectivamente se hagan cargo de esta reforma que es una reforma grande. Ya, usted dice, Daniel Hochmann, entonces que salvando que efectivamente Transantiago nos lleva a un sistema de transporte que comparado con lo que existía termina siendo razonablemente mejor. Y con lo que existe en América Latina. Sí, y con lo que existe en América Latina, sí tuvo un costo, sí tuvo un impacto que fue muy grande y eso es lo que se quiere evitar. Absolutamente. Y esto se mencionó en las discusiones en el Ministerio. Digo, usted ha estado cerca de la reforma. En algún momento alguien dijo, esto no nos va a pasar un Transantiago. Absolutamente. Se entiende que esta es una reforma importante, una reforma estructural que está cambiando el paradigma del sistema educativo escolar y eventualmente lo va a hacer también en otros ámbitos de la educación escolar y preescolar en Chile. Esto no pasa siempre, esto de hecho, como dijo la presidenta, es algo que
posiblemente se constituya la reforma más importante en la educación de los últimos 50 años. Hay plena conciencia de la importancia de la reforma y de la envergadura de la reforma y de la importancia de la gradualidad y de tomarse muy en serio la implementación y creo que es eso algo que efectivamente se debiese notar en los próximos meses y años. Daniel Hochmann, en los pocos minutos que me quedan, me gustaría que nos siguiera ayudando a traducir para las personas de a pie de qué manera se expresan estos cambios. Cuando usted dice va a ir aumentando la subvención y disminuyendo el copago, lo que eso significa para las personas es que ellos van a ir teniendo que poner menos de su bolsillo para educar a sus niños mientras el Estado va a ir poniendo más. Exactamente. Simplemente para ir un poquito más atrás. Hoy en Chile, ¿verdad?, existen colegios que son gratuitos, subvencionados y gratuitos, tanto municipales como particulares, y existen otros colegios que además de la subvención reciben aportes o copagos por parte de los padres. Una gran cantidad de colegios de los particulares son así, del orden de un 65%. Y en muy distintos niveles, hay desde copagos de 5.000 pesos hasta copagos de 84.000 pesos. ¿Qué dice la reforma? La reforma dice que en la medida que se vayan bajando, una vez que se echa a andar la ley, un año después empiezan gradualmente a bajar en forma muy lenta los copagos, van a ir bajando en la medida que van subiendo las subvenciones y los aportes del Estado. Entonces un niño siempre va a tener los recursos, digamos, no es que los recursos por niño vayan a ir disminuyendo, ese es precisamente el diseño de la reforma, van a quedar siempre los recursos disponibles para los niños. Al mismo tiempo, simultáneamente, se van a ir aumentando todas las subvenciones de los otros colegios que no reciben estos ingresos adicionales, de modo tal de igualar todas las subvenciones por niño al final de la reforma van a ser las mismas. Y efectivamente le va a quedar esa plata en el bolsillo a la gente que paga copago, va a poder usar los 25, 15.000 pesos, 40.000 pesos que usan el copago para otras cosas, digamos. Ese es el diseño de la reforma en esa dimensión. Y una cosa importante que hay que decir es que no solamente va a ocurrir eso, sino que además hoy por hoy, ¿verdad?, como en el sistema hay lucro, una estimación muy gruesa del lucro, de la cantidad de recursos que salen del sistema como retorno o utilidades, son cantidades grandes, son 300 o 400 millones de dólares, no tenemos una estimación precisa, pero son de ese orden. Y eso y cuando se acaba el fin de lucro, eso significa que esos recursos ahora quedan dentro del sistema. Entonces, por eso yo digo que la gente se equivoca cuando cree que esta reforma estructural no tiene que ver con la calidad, por dos razones. Por un lado, porque ahora todos los recursos, que antes algunos de ellos, ¿verdad?, esta cantidad importante, se iban a lucro, ahora van a quedar dentro del sistema. Evidentemente que los recursos sirven para pagar mejores docentes, etcétera. Además, se van a ir aumentando las subvenciones, no solamente de los colegios con copago, sino que de los otros colegios, de modo tal de igualarlas, de modo tal que todos los niños de cualquier colegio tengan acceso a educación no solamente mejor, sino que de la misma calidad. Y estos recursos, que son recursos importantes, no están amarrados, son recursos que se pueden amarrar, por ejemplo, a la carrera docente. Por eso que en el fondo lo que la gente que está muy impaciente por el tema de la calidad tiene que entender es que no se puede presentar una reforma de esta envergadura todo al mismo tiempo y que estos recursos que van a entrar, por ejemplo, a reemplazar el copago y a subir las subvenciones de otros, van a ir asociadas a calidad. ¿En qué va a gastar la plata un colegio si es que ahora no puede lucrar? Bueno, la tiene que gastar en mejorar la educación, para eso es el tema. Entonces, por eso yo digo que es un poquito, es bastante errado suponer que esta primera parte de la reforma no va a tener un impacto en calidad, va a tener un impacto en la calidad importante, pero que evidentemente falta un complemento importante de la reforma que tiene que ver con la mejora de los colegios públicos, fortalecimiento de la educación pública y también con el fortalecimiento de la carrera docente y de los directivos que todos saben y todos coinciden en que es el insumo esencial para mejorar la calidad. Perfecto, nos ha dicho varias cosas el profesor, el doctor en economía Daniel Hochmann, nos ha dicho, entre otras cosas, que no es un Transantiago, que es una reforma gradual, que no se está comprando edificios vacíos, sino que se está invirtiendo en educación y que es un tema de justicia. Nos está diciendo, en palabras muy sencillas, que lo que antes iba al lucro, ahora se va a ir a la educación y con el fin gradual del copago. En 10 años las familias tendrán que pagar menos porque el Estado, o sea, todos, vamos a poner más para que los niños y las niñas de Chile se eduquen. Claro, y ese financiamiento, ¿verdad?, va a venir de una reforma tributaria que en principio va a hacer que los que tienen más paguen más.
Claro, ya, pero esa sería otra discusión y otra entrevista. Ahí están los planteamientos de Daniel Hochmann. Él ha estado trabajando muy de cerca en la reforma a la educación chilena. Es académico de la Universidad de Chile y ha estado aquí explicando, traduciendo estos temas y abordando estas polémicas en torno a la reforma. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula.